Bueno, Julia nos acompaña esta noche porque acaba de presentar su antología poética 1993-2019, donde ha reunido 14 poemarios, si no me equivoco. Eh, acaba de editar este libro con Gafas Moradas, ¿no? Que es una editorial independiente, donde se publicó también este libro sobre la crítica de cine Vice. La Chaparrita entrevistó hace poco a Mónica Delgado, la autora. Bueno, Julia, Sí, ¿estás en Lima de casualidad o no? Leí que tú llegaste una semana antes de la pandemia. ¿Es así? sí, sí. No sé si es casualidad porque, bueno, mi vínculo con el Perú es demasiado fuerte y tampoco es tan casual, ¿no? Más bien es Ajá, causal. Siempre hay algo que causal. hacer acá. Mi hija estudia en la Católica, ella quiere quedarse a estudiar acá, entonces ni modo que mientras haya el vínculo, el Perú va a estar ahí como una parte, o yo como parte de él, o él como parte mía, o viceversa, ¿no? Estas cosas que nunca sabes si, si hay un todo, si hay fragmentos o si las dos cosas están interrelacionándose constantemente. Lo gracioso es que yo pensaba quedarme Pero tú solo venías un de... mes, Sí. visitarla. Sí, venía a Ah, visitarla, Gabriela, y ya no pude regresar. Y la verdad que me ha sorprendido todas las cosas que se pueden descubrir madre e ah, hija ya no cuando pudiste. están en situaciones de emergencia, bueno, no sé si de emergencia, pero en situaciones anómalas, ¿no? Y sí, me ha parecido un aprendizaje muy importante. Claro, pero tú vives en Portugal, ¿no? ¿O dónde estás viviendo ahora? Me había mudado, sí, sí, justo nos mudamos. Bueno, yo me quería mudar desde el 2018 y justo el año pasado se concretó todo y ya me había instalado totalmente. Sí, ella Claro. no, Bueno, ella te no, pregunto ella esto, se decidió claro, quedar. ella vive acá. Te pregunto esto porque resalta mucho pues tu historia de escritura y de viajes y de peregrinajes y de De vidas y de vagancia, vidas de y vagancia, de de errancia, vagancia, ¿no? de Y, vagancia. y Sí, quisiera un poco vagancia que me pura. cuentes, que nos cuentes en realidad, no solo a mí, que nos cuentes a todos, en cuáles son los países en los que has vivido, en qué ciudades has vivido, Julia. Bueno, he vivido en Chepén, para Ajá. empezar. De ahí he vivido acá en Lima, vine a estudiar a la Universidad de Lima. De ahí he vivido en Alemania, en el sur de Alemania, en un pueblo que se llamaba Oeschingen, que tenía 2000 habitantes, pero mi colegio estaba en una ciudad que se llamaba Mössingen, y eso O está sea, en estudiaste, Baden-Württemberg. Sí, o sea, terminé el colegio allá, fuiste- ¿y por qué? ¿Por qué te fuiste a porque Alemania a me hacer fui el de primer colegio? intercambio por la American Field Service Ajá, y me quedé un año y después ya, me regresé a Lima. En ese año tuve mucha relación con la gente de Suevia, se llama, ¿no? La parte claro. Suabia, del creo que sur es. Sí, sí, salvaje, como sí. le dicen los alemanes, sí, que queda cerca Claro, de claro, Tübingen y Stuttgart, ¿no? Por donde claro, está la claro. Y ahí es, Daimler-Benz, por ahí. claro, claro, Sí. claro, claro. Y de ahí Ya, ya. Y bueno, volví a Lima, ujú, a la Universidad de Lima, porque no quería, creía que la única, por eso Pollack ahí yo lo admiro, que lo único posible para estudiar para alguien que quería escribir era derecho, te estoy hablando de los 80, ¿no? No terminé y me gran cambié error. sí, me cambié a la católica y estuve en la católica 3 ciclos ¿Y qué y de estudiaste? ahí ahí sí me cambié de literatura, Ya. llevé 3 ciclos, ¿Y sí. acabaste literatura en la Católica? No, uy, la vida de la universidad es terrible, así pura interrupción y pura duda, como Claro. decía Kierkegaard, solo la duda existe, ¿no? Solo la duda nos hace humanos. No, nunca supe qué quería, siempre estuve en una búsqueda constante y luego mi papá vivía en Macao, en todo Ajá. este tiempo siempre viajaba a Macao a visitarlo en las Ujú, vacaciones y justo cuando claro. empezó el conflicto armado, en el 88 me Ajá. fui de Perú a vivir con él y ya A me quedé por Macao. allá. Y Primero a Macao, Macao, de sí, repente hay que explicarle a la gente, Macao es una región administrativa especial de China, ¿no? Casi como sí, Hong Kong, sí. ¿no?
Sí, bueno, se y que llaman tiene un igual, alto, pero no tienen ni comparación, ¿no? O sea, Macao tiene 700.000 habitantes, Hong Kong tiene 6 millones, Macao tiene un PBI pues quizá ya, muy alto, pero no tiene el acceso a la cultura, ¿cómo te podría decir? Al mundo, al modus vivendi que tienen los hongkoneses, ¿no? No puedes, ujú, ujú. es diminuto Macao en comparación a Hong Kong. Incluso me atrevería a decir que Macao no existiría sin Hong Kong. En cambio, viceversa no es así, ¿no? Hong Kong puede sobrevivir. De acuerdo a mis grandes afectos por Hong Kong, creo que Hong Kong podría ser un país bastante independiente. Lamentablemente no es así, pero podría sobrevivir incluso sin China, ¿no? Salvo En por las China. importaciones de alimentos, pero Macao no podría, ¿no? Es demasiado ¿Y pequeño, demasiado dependiente de todo. Y de cuánto ahí tiempo he te quedas en vivido casi Macao? 4 años ahí. No, esa vez solamente Ya, me quedé como unos meses, 9 meses creo, y me fui a viajar ya, por China. Fue mi primer viaje mi primer encuentro con el comunismo, ¿no? Porque como mi ya. papá era simpatizante de la China nacionalista, un poco que nos tenía prohibido, entre comillas, porque sus prohibiciones eran medias tibias en el sentido que no era que no puedes ir, ¿no? Sino que nos sugería no Así, simpatizar con el comunismo. Pero tú sabes ya. que a ti cuando tienes 17 años te dicen no simpatices con eso y tú te lanzas ahí a la piscina vacía, ¿no? Entonces mi gran sueño fue conocer China y viajé ¿Y mucho, qué, cómo viajé casi encontraste, 2 años encontraste, por China comunista. cómo encontraste China? ¿Cómo encontraste China comunista? ¿Qué te pareció En, China en comunista? aquella época muy especial, ¿no? Era muy pobre todo, pero muy autosuficiente en el sentido de las necesidades básicas. Después de la Ujú. revolución cultural, el gobierno de Mao, bueno, todo el Politburó se encargó de exigir una educación igualitaria, de empezar a cambiar el chino antiguo, que era un lenguaje y una escritura muy compleja, por los nuevos ideogramas y una manera más fácil de expresarse y de pedir que el mandarín se expanda a todo el continente. Es que China es casi un continente, ¿no? Es un país muy Claro, grande, con mucha gente, muy complejo, que tiene 40 idiomas, 40 lenguas, 44 etnias, entonces es casi incomparable con otro país en el mundo, ¿no? Aunque se dice que en tamaño es parecido a Rusia, yo creo que las complejidades de China son otras. Y aparte son complejidades diminutas, ¿no? No puedes decir ya que porque la Siberia hay nieve y más abajo no tanto, entonces que la geografía los iguala, ¿no? China tiene geografías que no se parecen en nada, ¿no? Si tú te vas a Qingdao, de ahí donde viene la cerveza, o la cerveza más famosa de China, que está al norte, más arriba de Pekín, donde los alemanes fundaron la primera cervecería, no tiene nada que ver con Hong Kong, ¿no? O sea, pero nada, ahí yo soy más hongkonesa que un chino del norte con un hongkonés, ¿no? O sea, es bien compleja la diversidad y a la vez muy, ¿cómo te puedo decir? Creo que la revolución internalizó una idea de una China unitaria, muy importante, que ha hecho también que haya una complejidad entre ese ser y no ser chino, ¿no? Entre ese ser, querer unitario y ser también individual, como nosotros, ¿no? Como yo, ponte que he nacido en Chepén y no me identifico casi con el Ande o la selva peruana y sin embargo quiero una unidad para un país, ¿no? O sea, el claro, problema de allá claro. es que las regionalizaciones son distintas, muy fuerte, pero la superestructura es terrible, ¿no? Mejor no hablemos de política porque me pongo a llorar acá y de repente empiezo a tirarte vasos y hasta te llegan, de tan enojada que estoy, se cruzan el celular y se caen en tu cabeza. Así que hablemos ¿Y de de otra cosita China, mejor. te regresas al Perú o cuál fue el siguiente paso? No, no, ahí sí fue terrible porque conocí un alemán guapísimo. Siempre digo guapísimo porque, no sé, Peter era así como, es el sueño que tenemos todas las chicas de cómo debe ser no, príncipe, nunca creí en el príncipe azul, pero sí creí el ala que te falta, tampoco la media naranja, ¿no? Sino el ala Ya, que te falta. Yo siempre decía, ajá, quien te ayude a volar, es una hueva de ese tipo.
y él era del sur. Lo más gracioso es que lo conocí en China, en una islita muy pequeña que se llama Shamian Island, Ajá. y él era del sur y había sido el chofer de la ambulancia del colegio donde yo estudié, pero el año, Wow. 2 años antes, porque él era Ya. casi 2 años mayor que yo. Y me pareció locazo, ¿no? Que encuentres a un pata a 3.000 kilómetros del pueblo de Alemania, y los dos hemos ido al mismo Claro. colegio, solamente que él era el chofer de la ambulancia, porque ellos, los alemanes, escogen entre hacer el Bundeswehr, que es ir al servicio militar, o hacer el Zivildienst, que es como hacer el servicio social. Y cuando haces el servicio Ya. social eres o bombero, o chofer de ambulancia, o trabajas con minusválidos, bueno, no se dice minusválidos, con personas con discapacidades, ese tipo de cosas, ¿no? Y él, como era Claro. pacifista, se metió a trabajar de chofer a llevar chicos con discapacidades a mi colegio donde yo estudiaba. Entonces, puta, ¿qué dices? ¿Cómo encuentras a un ser humano así, no? Entonces fue una relación muy, muy intensa, y me quedé viviendo con él en Hong Kong casi un año 11 meses vivimos ahí. Y ya, por Ya. supuesto, no volví a Perú, ¿no? Me acuerdo que le escribí a mi hermana, aquí yo ya no regreso. Y de Y, ahí y, ya, bueno, me casé, me fui a Alemania, viví un montón de años allá, y de ahí y venía a es, visitar a mi mamá y iba a visitar a ya, mi papá. También me gustaba Alemania porque estaba en medio, ¿no? O sea, un claro. tiempo, como 3 años, no fui a ninguna parte, me quedé solo en Alemania, pero después empecé a ir a ver a mi papá, a ver a mi mamá, así, a mudarme de Macao a Chepén, ¿no? Más o menos, De, una cosa así. de Macao a Chepén. Sí, Y bueno, y después de Alemania, ¿a dónde te vas? Después de Alemania, ¿ya te has yo tenía establecido? unos primos en Sí. California, en Estados Unidos, y en Ya. uno de esos viajes conocí pero ya mucho de tiempo después que me había separado de Peter, ¿no? Me separé Ajá. como el 96, 97, y empecé a viajar a Estados Unidos como a fines 97, 98 por ahí, y ahí conocí al papá de mi hija en California. Él era chica, bueno, México-americano de San Diego, y empecé a quedarme un poco en California, ¿no? Me fascinaba la idea de la Claro. migración, siempre me ha fascinado los chinos, ¿no? Bueno, uno mismo se fascina quizá. No, me fascinaba Claro. la diáspora en el sentido comunitario, porque me parece, ahora creo que todas las comunidades diaspóricas tienen centros organizacionales y formas de expandir sus pequeñas industrias culturales de una manera muy eficiente y muy creativa, ¿no? Pero antes, la verdad que la única mano de obra barata en el mundo eran los chinos durante 200 años. O sea, bueno, habían los esclavos de África, que eran esclavos porque el trato era realmente peor, si se puede llamar, que los chinos. En los chinos habían contratos falsos, pero al menos había la intención de hacer un contratito, ¿no? Pero éramos Claro. los únicos que hacíamos lo que nadie quería hacer. ¿Entiendes? Desde la cocina, la limpieza, el cuidado de quien nadie quiere cuidar, el ferrocarril. Y mira Panamá, o sea, no sé si sabe la historia de los chinos que hicieron el canal de Panamá, y se suicidaron 400 chinos con la trenza por el maltrato que les daban, ¿no? O sea, la situación en la que hemos migrado los chinos hace 2 siglos ha sido paupérrimas. Y esa cosa, yo siento que también tenía una responsabilidad histórica de hacer algo con toda esa historia que había escuchado desde chica, ¿no? De mis padres. Entonces también Claro, todos esos, me gustó por eso California, ¿no? Porque California está lleno de chinos. O sea, tú vas al barrio, al Chinatown de San Francisco, y dices, esto lo crearon los chinos, ¿no? Aquí, que los gringos, ¿qué, no? O sea, es muy gracioso sentir que ese lugar, si no hubieran chinos, no existiría. ¿Entiendes? claro, claro. Y no por ego, ¿ah? Ni por orgullo, porque yo orgullo de los chinos de Estados Unidos no tengo, pero ni en el meñique. Pero Mm, te hace reflexionar de una manera muy especial sobre la capacidad también de sacrificio, ¿no? Y de entrega y de claro, chamba y de todo. Y de todo lo que les ha salido mal, ¿no? Porque claro. también como los chinos de Hawái, los que llegaron para allá, o sea, la migración de los chinos
México para arriba ha sido bien fuerte, ¿no? Bien, ¿cómo te podría decir? Bien dolorosa, aunque al final, cuando empiezas a contar esto, salen los cubanos, salen los peruanos, salen todos, no, acá fue peor, no, pero por acá, y acá nos mataron, y acá nos violaron. Entonces digo, bueno, en general, creo que fue bien, bien terrible. Ya que, Bueno, que ahí, mencionaste Chinatown, el barrio chino, se señala que el barrio chino acá en Lima, el que está en la calle Capón, fue creado o surgió por familias que vinieron de Chepén, que fue un lugar, acá en La Libertad, donde se asentaron muchos migrantes, chinos precisamente, por sus, plantaciones de arroz, ¿no? Y por sí, eso hay mucho chifa ahí, o sea, señala que fue que donde se creó la comida chifa en Chepén, ¿no? Tú creciste ahí precisamente, ¿no? Entre chifas y arena. Cuéntanos un entre poco chifas y eso, arena. por favor. Eh, sí, justo ahora he visto que el presidente de la Asociación China de Chepén, el Chengling Club, el señor Miguel Situ, ha dado una conferencia sobre la historia de la migración. Para todos los que nos gusta la historia es bien interesante este tipo de mirada reflexiva y sobre todo académica, ¿no? Con una historiografía y una cronología exacta para que te sitúes en la estructura más o menos del tiempo y sepas cuándo llegaron nuestros antepasados y cómo fueron las diferentes formas de integrarse en el mundo social peruano. Sí, Chepén era Ujú. conocido no solo por el chifa y por el arroz, sino porque, ¿cómo te puedo decir? Creo que era un poco una tierra de nadie, ¿no? Y los chinos en las diásporas, si te pones a ver en todo el mundo, siempre hemos buscado la tierra de nadie donde nadie quiere ir, como para Así, sentar, como empezar desde el cero y no sentir que vienes ni a desestructurar otra sociedad, ni a subordinarte. Entonces creo que estos espacios ujú, casi ground zero, si se pueden llamar, ya sean desérticos o en valles donde no hay todavía una civilización importante nueva, permitían que los chinos cocinen a su manera, mezclen las cosas como se les daba la gana. ¿Entiendes? Así, el chifa es una mezcla aleatoria de ingredientes peruanos y ingredientes que ellos traían o que ellos sembraban porque ya conocían, ¿no? Yo supongo que en ujú, tanto ujú. barco que iba llegando, iban trayendo semillas, iban sembrando, y así como morían y algunas cosas no funcionaban y habían plagas, otras cosas se iban pegando, ¿no? Entonces ahí se iba desarrollando Claro, una culinaria y una gastronomía muy especial que venía ya en el ADN de ellos, ¿no? De los antiguos, y se iba mezclando. Por ejemplo, yo sé que el cabrito del norte, famoso en todo Trujillo, lo hacen con kion. Y creo que en Lima jamás le echarían kion al cabrito, ¿no? ya. Entonces, ¿Y tú sabes cocinar? ¿Te gusta cocinar? pero no comida peruana. Sí sé cocinar chifa un poco, Así, y como nos hemos vuelto casi veganas, ya. cocino muchas cosas así con todos estos nuevos productos superfood. Pero más que nada por la salud, ¿eh? Porque yo estoy delicada, entonces tengo que cuidarme con un montón de estas cosas Claro, novedosas. claro, claro, claro. Bueno, pero todos estos viajes de lo que hemos estado hablando, ¿no? Tu vida en Alemania, en Macao, en California, en Chepén, están en el libro, ¿no? Están los paisajes, están las descripciones, están las menciones. En estos 14 poemarios, también está tu vida en Buenos Aires, ¿no? Están los diferentes idiomas, hay versos en alemán, hay títulos en portugués, hay un diálogo con Pessoa, ¿no? Pero además de esa errancia de la que tú mencionaste al principio, ¿cuáles dirías que son los temas centrales de esta antología, digamos? A mí se me ocurre que puede ser la maternidad, ¿no? Está mucho en la mención de tu madre y también de tu hija, esta relación con tus parejas. ¿Cuáles son los temas que tú señalarías que son transversales en esta antología? Bueno, lo acabas de decir tú, ¿no? Yo creo que yo vengo de una estructura confuciana que he querido romper o que se ha dado
determinadas fragmentaciones con los movimientos y también con la desaparición de los cuerpos de las personas que te rodean y se llaman familia, o en una jerarquía bien china, que es como se ha ido estableciendo de los abuelos, los padres, los hijos mayores, medianos y menores, que es bastante estática en China, ¿no? Confucio lo decía, no sé si alguna vez te ha interesado lo que él pensaba, y era una jerarquía muy conservadora, y bueno, ¿no? Aparte de la modernidad en la que he vivido, si se puede llamar modernidad, o en momentos de más o menos de los 70 para adelante, yo he nacido en la época de todas las rupturas, ¿no? Mayo del 68, los hippies, todo. Entonces, ¿cómo no tener toda esa conmoción o esa nueva emotividad que traía toda la ruptura con el pasado chino, ¿no? Incluso por eso me gustaba California, porque me daba cuenta que los chinos de California lo querían destruir todo para rehacerlo de otra forma, ¿no? Las drogas, el sexo libre, no el hipismo, Woodstock, no los Doors, ¿no? Ahí todo California estaba ahí en plena ebullición. Claro, Y Ginsberg, ¿no? Alan Ginsberg y claro, Kerouac los con beatniks. toda esta gente más no, ¿cómo te podría decir? Más vanguardista no había, ¿no? En esa época. Y esa conexión Claro. con el mundo, los mundos indígenas originarios de México y después incluso de Perú, porque creo que Vic Ginsberg se vino para acá. Entonces, vives en esa eterna dialéctica, ¿no? Que tú estás en la estructura y te quieres salir, romperlo todo, probar todo, hacerlo todo, no sé qué, pero en el fondo es como que tú sabes de la casa de donde vienes, ¿no? De esta, ¿cómo te podría decir? De esta geometría china, porque no, te podría decir asiática, pero si ves Japón o India, los chinos somos distintos, ¿no? Entonces, creo que yo rompía y volvía, ¿no? Que ese era Ujú. sales de la madriguera, pero dices, ahí está, me regreso, ¿no? Era como un juego medio simpaticón incluso, hasta que te das cuenta que ya no puedes volver, ¿no? Que en cada Ujú. ruptura realmente has ido destruyendo la casa y que se ha construido una cosa totalmente distinta. Y esa cosa totalmente distinta, lo único que tienes es el lenguaje para irlo nombrando, ¿no? Entonces yo creo que lo que he hecho en el libro, bueno, no ha sido mi intención nunca, te lo juro, jamás pensé que iba a llegar a tener una antología, al contrario, así parte de la rebeldía era mantenerse independiente, publicar con editoriales chiquitas, nunca lanzarse como se dice, por la puerta grande, todas estas cosas así que uno cuando es medio punk y medio under, las tiene así como estandarte. Y entonces cuando ahora Lisbeth saca el libro, lo veo y digo, puta, ¿cómo llegué a esto, no? Y creo que ha sido, como dicen, cuando el sapo da la vuelta en la mantequilla, en el aceite, hasta que de tanto moverse lo hace mantequilla, creo que ha sido Ya. algo así, ¿no? O sea, he ido Ajá. contando todos estos registros de desestructuración, Y estructuración, de esta dialéctica constante entre lo que yo soy, lo que no quiero ser, lo que rompo, lo que armo, también me botan, ¿no? Si tú supieras, yo por ejemplo tengo un problema de ira horrible, no lo puedo controlar. Yo hago yoga, todo el mundo me dice, pero si haces yoga debería estar tranquila. Yo digo, por eso hago yoga, pues, porque si fuera tranquila no necesitaría hacer yoga, ¿no? Tengo un problema de ira muy fuerte, entonces a raíz de eso he tenido pues quiebres relacionales con personas terribles, ¿no? Entonces yo digo, ujú. hay cosas que ya no se pueden volver a construir, como que como se dice, la cagas, la cagaste, pues ya no hay forma de que vuelvas a enmendar cosas que quizá fueron muy difíciles en el momento que las dijiste. Y tampoco Y puedes ir con el cuento cuando ya tienes más de 50 años y decir, ay, disculpa, no te quise decir eso. No, mentira, ya a estas alturas ya no puedes decir eso, ¿no? O ¿Y sea, cuál ha sido ya deberías. la ruptura más grave o más compleja que se ha producido por este problema de ira que dice? Mis sobrinos, los hijos de mi hermano y el papá de Gabriela. Ya. Bueno, yo he vuelto a hablar con Peter, el marido del alemán, después de 13 años. Ahí no tuve ira, pero me cuesta las relaciones. Creo que yo tengo ahí algo, bueno, las fallas, ¿no? Bioquímicas. Claro.
No sé, no conecta, ¿no? No conectan los chicotes, como se diría, a veces. Claro. Y Bueno, eso, y esas eso. relaciones ya no se pueden reconstruir solamente a través de las palabras, No, hay las vas varias que ya no. remodelando. Yo creo que es insalvable, sí. Hay algunas que sí se han arreglado. No es que somos grandes amigos, ¿no? Creo que por lo menos Claro. hay un puente que no quieres romper, pero hay puentes así quemados, Y, totalmente destruidos. y tú que eres una experta en ira, ¿qué consejo le podrías dar a la gente que sufre ese mismo mal, para que no, No, este, no queme tengo el puente? idea, si no yo tomara el consejo, no tengo idea. Ya lo hubiera Ni hecho, ya lo Confucio, ni hubiera Confucio. hecho. Ni Ya, Confucio, no, así ya es, lo hubiera hecho. ni Confucio. La sabiduría china no te ha servido, para, Para algunas para cosas encontrar sí, esa respuesta. ¿no? Para algunas cosas sí me ha servido, pero yo creo que esto también tiene que ver son varios factores, no solo lo chino, ¿no? Yo sí he tenido problemas bioquímicos con mi, con mi, con mi cerebro, ¿no? Sí, debe de venir de algo Claro, de por ahí también. O sea, bueno, claro, he claro. aprendido más bien a Y vivir con eso, ¿no? claro, a que es parte tuyo ya, no es parte de tu complejidad. ¿Cuál es la necesidad de publicar esta antología, no? ¿Por qué es como parar en este momento, detenerse en ese momento y recoger lo que ha sembrado, ¿no? Son 14 libros de poemas, ¿no? Desde 1993 hasta 2019, ¿no? ¿Por qué ahora? Ay, pregúntale a Lisbeth, no tengo ni la menor idea. Como te digo, jamás estuvo en el récord. No sé quién me preguntaba el otro día, sí, como que has logrado un sueño, ¿no? O sea, eso llegó así, me tocaron la puerta y me dijeron, oye, ¿quieres sacar eso? Yo tenía una especie de plan con otro amigo mío que tiene una editorial acá en Lima, Paracaídas, no sé si los conoces, Sí, hace claro. 2 años, pero no tenía tantos libros y él quería hacer una cosa más pequeña, ¿no? Algunos Ujú. poemas de algunas cosas, pero no así una cosa total. Pero como nunca hay plata para esas cosas, siempre es como que te digo, ay, bueno, cuando yo siempre digo, no, cuando pueda me voy a Australia, cosas así, esos viajes inmensos que nunca haces, pero bueno, pero es así, ¿no? Que hablé con Juanpa y me dijo, algún día, bueno, algún día, ¿no? Y eso creo que fue hace Ya. como 2 años, pero nunca concretamos nada, nunca, no. Y cuando Lisbeth, yo había conocido al esposo de Lisbeth porque imprimimos no sé qué cosa ahí, y cuando ella me dijo Lisbeth, quién era, de gafas Lisbeth moradas, Alvarado es la editora de sí, Gafas sí, Moradas, ¿no? Ujú. sí. Más me interesó su proyecto por ella, ¿cómo te podría decir? Por decidida, por su garra. Ahí Ajá, yo dije, a esta chica la apoyo así con todo y a 200%. La vi súper seria, la vi súper centrada, ecuánime, la vi que sabía dónde quería llegar, y no por mí, sino por todo el proyecto que ella tiene con gafas moradas y a dónde se quiere lanzar, y también tenía las herramientas, ¿no? Entonces, ¿cómo decir que claro, no a algo así, no? Es claro. como sacarse la tinca y decir, no, no quiero. No, me equivoqué de número, no sacarlo, algo así. Sí, Y has podido, además, sí, ¿fue qué? ¿hablo yo ahorita? ¿Me No, escuchas? hay cosas que se Sí, dan, coincidencias, no sé si nos pasa a todos en la vida, muy felices, claro, ¿no? Así como hay accidentes horribles, creo que hay coincidencias muy claro, felices. claro. Bueno, y este libro se presentó ahora en la Feria del Libro, virtual, ¿no? Que fue hace poco. Sí, Y a raíz de eso te quería preguntar, que en la pandemia muchos decían que no se podía escribir, que había mucha angustia. ¿Tú cómo has podido, ha sido un nuevo viaje para ti la pandemia? ¿Cómo te has enfrentado a a la pandemia y a la escritura en ese momento, en este momento? no escribí mucho, escribí algo. Llevé un taller con una escuela de escritores de Madrid a la que ya me había inscrito. No eran muchas sesiones, pero eso me ayudó
continuar un proyecto que ya lo tengo empezado hace varios años, pero que no está parado, pero está en constante revisión y hay partes donde sientes que ya no sabes qué hacer y el taller me ayudó un poco a soltar la mano y escribí cosas sueltas para mandar a amigos, hice unas cosas con los chicos de los Tusanes, que son chino-peruanos como yo, para también, digo, soltar la mano, son como experimentos, ejercicios, y siempre escribo como mucha poesía que después boto la mitad, pero estas cosas muy confesionales, ¿no? Personales, que te ayudan a sostener el día, como se dice, pero más que nada he leído un montón. Creo que he leído todo lo Ajá. que no había podido, porque con estos viajes y todo a veces lees mal las cosas o no te sientas bien. He leído muchísimo y he vuelto, bueno, yo siempre pinto, ¿no? No soy pintora nada, ni sé mucho, pero me encanta pintar y he estado pintando bastante. ¿Y qué ¿Y más? Bueno, cuál ha sido la lectura que mejor te ha acompañado en esta etapa o que has descubierto nuevo, ¿no? ¿Qué estaba libro? leyendo cosas de filosofía, Kierkegaard, por ejemplo, estaba leyendo, mi papá en Macao vivía en una calle que se llamaba Padre Joao Climaco, ¿no? Y yo siempre, bueno, como la mayoría de los portugueses, le ponen la calle de Santos como acá también, ¿no? Las calles, pero nunca me preocupé de averiguar quién era de Joao Climaco hasta que vi un post de alguien que hablaba de justo lo que yo quiero trabajar próximamente en poesía es la duda, ¿no? Y hablaba Ya. de la duda en Kierkegaard y él habla mucho de un tal Johannes Climacus. Entonces, me lancé a buscar y era este tipo, ¿no? Era Ujú. este tipo que fue un cura y había tenido toda una reflexión sobre la duda. Y bueno, leí esas cosas así y también hicimos otro festival de poesía en Chepén Chepén, que ya va el 11º número, no sé si has escuchado hablar, que Claro, hacemos claro. un festival en el norte de Perú. También Sí, necesitó mucho tiempo en armar nosotros somos 4 y yo como estoy un poco delicada de salud no le metí tanta garra, pero sí estuve armando cosas y haciendo mucha crítica literaria, ¿no? Me claro, encanta leer claro. y hacer ensayos sobre lo que leo. Entonces, descubrí, ponte a esta chica, una chica ecuatoriana, María Auxiliadora Valladares, que es una poeta nació en Guayaquil, pero vive en Quito, profesora de literatura en la Universidad de San Francisco de Quito, me tiró del catre, ¿no? Así impresionante. Yo ya había leído 2 cosas de ella, pero otra cosa es que leas todas, bueno, 3 poemarios completos, más cuentos, ¿no? Entonces ya te das cuenta no, por eso me gustó también la idea de Lisbeth de sacar el volumen para que veas todo un recorrido, ¿no? Porque a veces cuando lees 4 cosas en la web, dices, ya, pues, ¿no? Pero cuando ves Claro. todo un camino, todo un cambio, creo que también cada ser humano, cuando lee una antología, ahora por ejemplo estaba leyendo un artículo de Rafael Cadenas, ¿no? El venezolano, de cómo él empieza, y él mismo, ¿no? Cómo él reflexiona sobre su poesía en diferentes etapas, cómo ayuda a darse cuenta no el tiempo, del aprendizaje, ¿no? Porque el tiempo solamente es una medición externa, pero ¿cómo aprendo yo, no? ¿Cómo aprendo Ujú. tanto a través del lenguaje o el no lenguaje o del conocimiento o el no conocimiento para llegar a un centro, ¿no? A un centro creador, si lo quieres llamar así. Claro. Y Es bueno, que uno cuando, una cosa es aprender y otra cosa es transmitir ese aprendizaje, ¿no? Escribirlo, ¿no? Ese es otro camino también, ¿no? sí, pues, y a ¿No? veces pecamos los poetas de ser muy, al menos acá en el Perú, ¿no? De ser muy confesionales, pero no porque querramos contar historias, ¿no? Sino porque esa es Mm, la forma como tú metes todo ese lenguaje, porque ya hiciste, como decir, ya preparaste tu queque, ¿no? Y quieres darle una tajada de ese queque que has ensayado una receta durante tanto tiempo, ¿no? claro. Y Bueno, esperas Julia, ha sido un que lo placer saboree. ha Gracias sido un a placer ustedes. conversar contigo. Solo quería hacerte una última pregunta. ¿Estás preparando un ensayo sobre el adulterio? ¿Es así? No,
Ha salido un No, libro con Edita Tú que se llama ya salió ya. Sopor, Ensayos, sí, sí. Ya. Es que como el libro es bilingüe, Ajá. habíamos pensado mucho con la editorial cómo manejarlo porque la gente no va a entender por qué es bilingüe si no, no entiendes todo el proceso que hay detrás. Y es un libro que tiene, por decirte así, poliédrico, que trata el adulterio, no en el sentido bíblico, ¿no? De sacar la Ujú. vuelta, entre comillas, o lo que podrías entender en peruano como poner los cachos, sino adulterar, ¿no? De estar en un estado ambiguo e intermedio entre la ley y lo que no se permite, Ya, ¿no? Y ya, ya. que ese espacio intermedio es tan erotizante, pero tan erotizante, que es lo que le da vida a la ley y al, si lo quieres llamar, al subconsciente. Y me permito decir tres cositas y espero que no se molesten el público, ni Mario, ni, perdón, ni Bruno, ni nadie en el programa. Quisiera hablar de la novela de Esteban. Eso, por ejemplo, es Sí, un adulterio, ¿no? Es un poco, entraría dentro de mi ensayo de adulterar algo, porque sabiendo lo que es la ley, tú no lo haces, y conociendo a Esteban, yo lo conozco desde hace 30 años porque le publicó a Mario Velatín, porque hizo leer a miles de personas cuando nadie creía en los libros en el Perú. Y yo creo que es una forma bien cajacha, por no decir cajamarquina, de decirle a la gente, lean, carajo, lean, ¿no? Yo de verdad te digo, conociendo a Esteban, le importa bastante, que creo que le puede importar la plata del premio, pero le importa más que lean. Con todo lo que digan que es criollo, que es un dejado, que lo hace esto, que está mal, está haciendo mal al Mincul. No, es una forma muy, quizás andina, ¿no? De una ironía andina, de un adulterio andino contra la capital y contra el establishment de un ministerio. Y no porque esté Alejandro Neira o porque sea el premio, es porque Esteban es así. Es porque Esteban, cuando hizo Lluvia, quiso tener un proyecto para peruanos, ¿eh? Que leyeran sobre el Perú. Y gane o no el premio, es un novelón. Te juro que estaba leyendo una página que digo, este le da la vuelta al Kama Sutra, pero por 20,000. O sea, maneja, bueno, Rafael Dumet, ¿no? No, no Esteban. Pero que Esteban se haya arriesgado por Rafael cuando nadie se arriesgó, es, es maravilloso. Así que con premio, sin premio, es un adulterio a la estructura legal, pero que va a hacer que la estructura legal se reavive. O sea, tomémoslo todo del lado positivo, creo que vamos a salir ganando todos con este encuentro. Al menos se ha conversado sobre un tema muy especial, tanto legal como creativo, y creo que al final tanto el ministerio como Esteban van a salir ganando. claro. Bueno, es tu opinión, Julia. La respetamos y esperamos ese ensayo, que escribas ese ensayo sobre el adulterio de Esteban Quirós, y realizado con el Ministerio de Cultura muy Con el pronto. Ministerio de Cultura, Sí, sí. sí. Muchas Muchas gracias gracias a por la ti. entrevista. Muchas gracias a Ya. ti.